Hace algunos años yo estaba viendo televisión y de momento sale un anuncio de lo que en aquel momento llamaban una línea de teléfono de consejería psíquica. Y se decía que usted podía llamar y que había una persona que le iba a leer la fortuna y le iba a decir si usted iba a tener éxito en la vida, en el amor. El precio era exorbitante. Estamos hablando de unos $30 por unos 10 minutos. Pero al final del anuncio había unas letras pequeñas que decían, esto es solamente para entretenimiento. O sea que era falso. Y yo, pues, de primera intención pensé, pues, que nadie iba a caer en una trampa como esa. Que yo me iba a imaginar que con el tiempo no solamente las líneas psíquicas iban a hacer mucho dinero, sino que ahora todo eso se hace por internet. Y hay personas que pagan una gran cantidad de dinero para buscar algún tipo de guía espiritual, pero no la buscan en una entidad como la iglesia, sino que buscan espiritualidades alternas. Esa es la condición de nuestro mundo. La gente está buscando experiencias espirituales para llenar un vacío existencial. Y están buscando en otros lugares la dirección que solamente pueden encontrar en Dios. Pero claro está, esto no es nada nuevo. Desde que el mundo es mundo, la gente ha estado buscando formas falsas de llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Como todos sabemos, la religión es uno de los fenómenos más antiguos de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, la gente adoraba a distintos espíritus, semidioses y divinidades, y le atribuían poderes espirituales, y los representaban con estatuas, imágenes y otros objetos de culto. Celebraban toda una serie de ritos, festivales y sacrificios, buscando el favor divino, buscando que esas fuerzas espirituales estuvieran a favor de ellos. Y con toda probabilidad, las divinidades antiguas, más conocidas hoy, son la grecorromana. Todos nosotros hemos leído o visto algún tipo de producción donde se habla de semidioses como Hércules o de divinidades como Zeus, Atenea, Afrodita, Venus o Apolo. Y de hecho, algunas palabras españolas reflejan la influencia de esas culturas, de ese pensamiento religioso de las culturas grecorromanas. Por ejemplo, cuando alguien dice que una fiesta era un bacanal o que algo estaba bacano, pues eso viene de Baco, que era el dios falso del vino, de la fiesta. Otro personaje mítico que es parte de nuestra cultura es Cupido. Y ese lo vemos como algo simpático, lo relacionamos con el Día de los Enamorados, pero también proviene de culturas antiguas. Uno de los centros religiosos de las culturas antiguas, de los grandes centros religiosos, era Atenas, la capital de Grecia. Y Atenas se distinguía por tener una gran cantidad de templos, que estaban dedicados a toda una serie de divinidades. Algunos de esos templos han sobrevivido el embate de los años y ahora son joyas de la arquitectura. Por ejemplo, está el Partenón, que eso quiere decir el templo a la Virgen, porque era dedicado a Atenea, que era la diosa de la prudencia, de la sabiduría y que, de acuerdo a la mitología grecorromana, era una diosa virgen. En la búsqueda de la verdad, la gente entonces acostumbraba a adorar tantas divinidades como pudiera. Y esto se complicó aún más cuando las ciudades grecorromanas empezaron a llenarse de inmigrantes, personas que venían de distintas partes del imperio, cada cual con sus dioses. Y al principio lo que hacían era decir, bueno, el Dios mío, de que se adora allá en mi tierra, es equivalente a tal Dios grecorromano. Y ahí se fue haciendo un proceso de mezcla de religiones, lo que se llama sincretismo. Cuando se mezclan credos, ¿verdad? Sincretismo. Y esa era la situación cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas. Pablo se encontraba de paso por la ciudad, esperando que llegara su equipo misionero, específicamente Silas y Timoteo. Y estando allí, no pudo pasar por alto el hecho de que la ciudad estaba llena de ídolos y llena de templos. Entonces comenzó a discutir sobre el tema en las plazas públicas, tanto con judíos como con griegos.
El apóstol entonces se enfrasca en discusiones con representantes de ambas escuelas de pensamiento filosófico de los que estaban en el tiempo, de los epicúreos y de los estoicos. Y cada uno de esos grupos buscaba la verdad a su propia manera. Por ejemplo, los epicúreos sostenían que el propósito de la vida era la búsqueda del placer. Por lo tanto, había que evitar el dolor y el sufrimiento. Pero los estoicos afirmaban que vivir en armonía con el universo lleva al ser humano a la apatía, o sea, a usted no sentir nada. Y usted no dejarse llevar por las pasiones, y de esa manera usted podía evitar el dolor y el sufrimiento. Si usted se fija, ambos grupos a su manera están buscando lo mismo. ¿Cómo evitamos sufrir? La predicación entonces del apóstol Pablo levanta interés, tanto interés que él va a presentar sus ideas al Areópago, una colina donde se reunía el consejo municipal de la ciudad. Y una vez allí, Pablo se dirige a los oyentes y les dice: atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, pues en mirar los lugares donde celebran sus cultos he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Esta es una idea bien interesante. La gente, en su búsqueda de la verdad, adora a Dios sin saber que están adorando a Dios. Y cada persona a su manera, y a veces de forma equivocada, busca relacionarse con Dios. ¿Y saben por qué? Porque los seres humanos necesitamos relacionarnos con Dios. Dios es el autor de la vida, es el creador del mundo. Es imposible ser humano sin buscar una relación con Dios. Por eso, Pablo abunda y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres ni necesita que nadie haga nada por él. Pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en la tierra y les ha señalado el tiempo y el lugar en que han de vivir para que busquen a Dios y quizá a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Qué hermoso eso, ¿verdad? Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Podemos ver su obra en el aire, en la tierra, en el mar. Podemos ver su obra en toda la creación. Podemos ver su obra en la vida que Dios nos regala. Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque nosotros estamos en Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Los atenienses no sabían estas cosas. Pensaban que diversos dioses se encargaban de distintas cosas de la creación. Pensaban que algunos dioses dominaban el agua, otros el amor, otros la guerra, un semidios el vino y así. En el último de los casos, hasta la guerra estaba dominada por alguna divinidad. Algo importante en el mundo greco-romano era la fortuna, cuando la gente estaba buscando la suerte, porque de alguna manera se entendía que la vida estaba dominada por la suerte, o sea, que el tener éxito o fracasar en la vida hasta cierto punto era algo que ocurría al azar. Pero Pablo les predica otra cosa. Les dice que el mundo tiene una lógica, que la vida tiene una lógica. Los confronta con la realidad de que los seres humanos no tenemos que salir a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a nuestro encuentro. Nosotros no tenemos que salir a buscar a Dios porque Dios está a nuestro lado. Nos rodea completamente. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Esto quiere decir que si usted y yo queremos buscar de Dios, no tenemos que pagarle a nadie para que nos lleve a donde Dios. Usted no tiene que pagar a nadie, a ningún tipo de líder religioso. Usted le tiene que pagar para que el líder religioso le lleve a Dios. Usted no tiene que buscar espiritualidades alternas. Usted no tiene que buscar el ocultismo. Usted no tiene que buscar el paganismo. Usted no tiene que inclinarse ante imágenes ni arrodillarse ante el ser humano alguno. Usted no se tiene que dejar dominar por líderes religiosos. No. Usted no tiene que vivir esclavizado a la religión. Si usted quiere encontrar a Dios, solamente tiene que hacer una cosa: abrir los ojos y darse cuenta de que la acción de Dios
está manifestándose en el mundo, que Dios está aquí. La verdadera espiritualidad consiste en saber que Dios está a nuestro lado a cada momento, que en Él vivimos, que en Él nos movemos y en Él somos. Usted solamente tiene que examinar su vida para comprender que Dios ha estado a su lado todo el tiempo. No ha habido un solo instante en que Dios haya estado lejos de usted. Respondamos ahora a la palabra de Dios con un momento de oración. ¿Me acompañan? Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres Dios, eres Señor, eres Salvador. Gracias por tus múltiples misericordias para con nosotros. Gracias por tu profundo amor. Gracias porque tú nos rodeas, porque tú eres la realidad que orienta nuestras vidas, porque en ti vivimos, en ti nos movemos y en ti somos. Abre nuestros ojos para discernir tu presencia en nuestras vidas, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición a su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando este ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.